Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso y estamos ya con Alberto Mayol al teléfono. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Alberto? Bien, pues, oye, hablemos del tema del colegio médico que ayer hizo conferencia de prensa, ¿no? De alguna manera, no sé si intentando disputar o qué, pero tenemos las conferencias habituales del doctor París, del ministro, ¿no? Y ayer hubo conferencia del colegio médico también. Algo que, claro, que llamó la atención porque además venían con una propuesta y todo lo demás. Pero después de algunos días y de algunas semanas de más bien silencio, ¿no? de la presidenta del Colegio Médico, ayer volvió a la esfera pública, ¿no? Con esta conferencia. ¿Cómo ves tú esa relación? Sí. Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente el Colegio Médico se ha convertido en un actor bien relevante dentro del escenario. La verdad es que el colegio tiene una historia al respecto, ¿no? Son esos casos como cuando uno ve, cuando reemerge alguna temporada fuerte el movimiento estudiantil o cosas por el estilo. En general el Colegio Médico tiene periodos en los cuales es muy activo y es muy relevante en la agenda. Yo me acuerdo que para la época del surgimiento del Plan Auge, la única voz disidente en todo el sistema fue el Colegio Médico, y en ese sentido y fue una postura bien sanitarista, entre comillas, y que tenía poco anclaje con ciertas ideas políticas. Era bastante una discusión más profunda. Entonces, el colegio tiene una larga trayectoria de esas organizaciones que en Chile tienen una larga historia de tener capacidad de agenda política muy, muy activa. Y ahora lo hemos vivido con un liderazgo muy potente, destacado ya a nivel internacional, como es el de Isquia Siches, que con la magnitud además del fenómeno rápidamente se encumbra con datos que dan posibilidades de juego político posterior, y eso siempre hay que ponerle atención. O sea, un poco lo que pasó en su momento, guardando las proporciones, porque fue mucho más intenso, más grande desde el punto de vista de la disputa política con nombres como el de Camila Vallejo o Giorgio Jackson en el 2011. Pero en el fondo aparece esta figura, y esta figura en el fondo, enfrentándose a Mañalich, tenía todas las posibilidades de desarrollarse muy bien. O sea, Mañalich era una persona muy ajena al Colegio Médico, que no tenía nada que ver con esa red de acción política, una persona además sancionada por el Colegio Médico en algún momento, y que se enfrentaba entonces a Isquia Siches, que venía con plenos poderes y que había hecho una jugada muy importante justo antes de que la pandemia fuese un tema a nivel nacional, que fue ella misma bajar las movilizaciones convocadas por el mismo Colegio Médico, relacionadas más bien con los temas sociales, el estallido social, en fin, y con la agenda de marzo, y porque ella decía que no se podían haber, y eso había sido destacado por los medios más afines en el fondo al gobierno, y por tanto llegaba con los papeles limpios en ese escenario durante marzo. Y después se transforma en un dolor de cabeza realmente muy difícil de sobrellevar para Mañalich. Y cuando sale Mañalich ponen a Enrique París, y Enrique París es un expresidente del Colegio Médico con una gran influencia en el Colegio Médico, una persona que en un escenario competitivo al interior del Colegio Médico todavía podría ganar efectivamente la presidencia. Evidentemente sería muy difícil afrontar un escenario como ese respecto a lo que sí, con el liderazgo de Isquia, pero teóricamente uno podría imaginarse un escenario como ese. Y bueno, y Enrique París llega y demuestra una cosa que yo creo que es bien importante, y es que él no está dispuesto a perder su base política en el Colegio Médico, y no está dispuesto a perder su discurso sanitarista, que es algo muy distinto a lo que representaba Mañalich. Y en ese sentido yo creo que es importante destacar lo que dijo París respecto al presidente Piñera, respecto a la visita a la tienda de vinos, donde él sencillamente criticó la falta de prudencia del presidente,
Y en ese sentido marca una distancia enorme con Mañalich, que había salido a defenderlo completamente, y ahí se marca nuevamente una paradoja de la que hemos hablado. Los ministros tienen dos rasgos fundamentales. Uno es ser ministros del presidente y lo otro es ser ministro de la cartera. En un mal caso, los ministros tienen que elegir ser ministros de una sola cosa, de las dos. Mañalich tomó la decisión de ser ministro del presidente y París ya tomó la decisión de ser ministro de la cartera. Y eso para el presidente Piñera es una mala noticia, evidentemente. O sea, en ese sentido, para Piñera es una pérdida frente a Mañalich, o sea, tú contrastas la imagen de Mañalich haciendo ese cosplay de emperador romano, digamos, con la mano en el pecho y una reverencia cuando le da el pase a una conferencia de prensa, versus el doctor París diciendo, aunque se enoje el presidente, hay que decir que se equivocó o que lo hizo mal, de que tiene que y evidentemente Piñera recibe un golpe del costado, digamos, de sus atláteres, que tiene que haber dolido bastante, sobre todo porque no estaba acostumbrado a recibirlo desde ese lado. No, mucho. O sea, conociendo además la personalidad de Sebastián Piñera, o sea, eso resultaba inimaginable. Y París demuestra que es otra forma de jugador político que tiene mucho, yo siempre digo que tiene mucho de la transición, pero tiene mucho de la transición de los 90, que tiene mucha más habilidad, es un jugador al estilo más Gabriel Valdés, cosas así, que cuando tienen que golpear la mesa, golpean la mesa. O sea, no tiene temor, tiene claro que cuando las cosas están marcadas no va a tener remilgos en entregar lo que tenga que entregar. Y eso para el presidente Piñera, y es cosa de mirar. O sea, en los últimos días hasta aparecen ya de nuevo los primeros rumores de si acaso el presidente está capacitado para seguir en el cargo y cosas así, y eso ocurre inmediatamente después de que sale de Mañalich de por medio. Entonces, para el presidente es una notificación muy, muy delicada, sin capacidad de juego. París sabe que no, el presidente ni en su día más furioso podría atacarlo en algún sentido, y por tanto demuestra que es un jugador súper avesado y súper complejo de administrar. Insisto, es muy importante entonces, además, que lo que nos entrega todo esto es un retorno en plena forma del colegio médico como actor político. Eso es súper interesante porque en el fondo las dos figuras centrales del problema sanitario de Viviro son dos figuras que, independiente de que uno sea ministro, son finalmente figuras del colegio médico, y le entrega una capacidad de modulación que es distinta a la que tiene una organización tipo Confech, qué sé yo, en un proceso de disidencia, donde tú simplemente eres el disidente. En este caso tienes a la mitad de tu mundo interno en el colegio médico cercano a París. Estamos hablando de que la derecha ha ganado en los últimos años el colegio médico varias veces. O sea, el ministro anterior a Mañalich también había sido presidente del colegio médico. Estamos hablando de un mundo donde efectivamente hay una fuerte presencia de la derecha, cosa que además históricamente es extravagante, digamos, no era muy normal, pero eso es así, y entonces tenemos un actor que va a tener que seguirlo. Va a ser súper interesante para entender cómo desde dentro o desde fuera de él se van produciendo los principales dilemas. Ya, pero dime una cosa, ¿se entendería este surgimiento de París más allá de sus méritos personales para surfear en este tipo de ola, digamos? Si no fuera por el síndrome de pato cojo, porque evidentemente esto de hacerle una crítica directa al presidente de la República, que evidentemente tampoco puede hacerle ninguna retaliación, digamos, porque es peor para Piñera y mejor para París, tiene que ver con un presidente desgastado al máximo. O sea, cuando tu propio ministro te llama la atención públicamente, es porque tu nivel de fonde político o tu nivel de no entender la problemática que estás manejando es tan grande que es una win-win situation para París, y una muy mal pronóstico de los 2 años que le quedan de gobierno a Sebastián Piñera. Claro, yo creo que primero me imagino que Sebastián Piñera entendía más bien con qué se estaba metiendo. Ya París había hecho un juego súper interesante durante el ministerio de Mañalich, porque
lo defendió públicamente muchas veces, pero cada vez que lo defendía también horadaba un poco su zona de confort. Entonces, durante mucho tiempo era el que explicaba y llevaba los paños fríos respecto a la situación de posibilidad de que hubiésemos llegado. Yo me acuerdo haber escuchado a París diciendo que efectivamente era posible hace 2 meses atrás que estuviéramos efectivamente en la meseta, que habían datos que así lo señalaban, pero que también habían datos que señalaban lo contrario, qué sé yo, que todavía no se podía decir, pero en el fondo siempre apoyaba y al mismo tiempo estaba esperando el momento y cuando le tocó dar el guadañazo no tuvo ninguna duda en darlo. Entonces es un jugador que en ese sentido no construye su poder a partir de esa lealtad y claramente le interesa tomar una posición política si él quiere crecer desde el punto de vista de una legitimidad más masiva y no quiere crecer al estilo de Mañalich, que es un estilo siempre muy riesgoso en política, que es el estilo de crecer aferrado a una idea y apostando a que esa idea se cumpla en la realidad, ya sea en versión solución o en versión problema, para poder entonces seguir creciendo. Eso siempre es muy riesgoso. De repente tú apuestas a ganador con una cosa muy inusual, muy impensada y terminas ganando, pero eso normalmente no ocurre. O sea, vamos a poner un ejemplo de alguien que era bastante mejor político en todo caso, pero la apuesta de Winston Churchill respecto a la Segunda Guerra solo tiene sentido para él en la medida en que efectivamente ocurre el hecho insólito, inusual, completamente casi absurdo de que a Alemania se le haya ocurrido bombardear Londres. O sea, entonces, una idea completamente incomprensible en la historia de la humanidad. Entonces, frente a eso, tiene sentido toma sentido sus palabras. Y eso es lo que Mañalich apostó a que Chile apostó a la excepcionalidad, que era una apuesta que no era del todo absurda. Chile es un país isla y los países isla en general podrían tener condiciones para que efectivamente el contagio se hubiese mermado, pero no contempló los otros factores, digamos, el hacinamiento, la pobreza, en fin, y se mandó un oasis también. Hablamos con Alberto Mayol como cada jueves aquí en el escenario informativo. ¿Cómo ves a Isquia? Yo entiendo que tú has tenido la posibilidad de interactuar con ella también y en este panorama, ¿no?, donde el colegio médico toma protagonismo y, como tú dices, puede estar tomando un rol como el que tuvo la Confech tiempo atrás. Hay algunos entusiastas que ya la proyectan. ¿Cómo la ves? Porque esto también pasa por las decisiones personales, por los intereses personales. Sí, yo creo que, a ver, lo primero es decir que el talento político y los resultados tienen algo que ver, pero no tienen todo que ver. O sea, lo primero, eso hay que decirlo porque lo que voy a decir podría sonar mecánicamente a que hay una proyección obvia. Yo creo que la gente con talento político vivimos en una generación política donde el talento político no es muy usual. En general uno encuentra pocos actores que tengan los distintos rasgos que permiten la emergencia del talento político. Por ejemplo, de la camada de gente nueva, probablemente el que yo encuentro que es más completo desde el punto de vista de su registro, Jorge Char. Y eso no significa que Jorge Char vaya a llegar a ser presidente y que otro que no tenga esos talentos llegue a serlo. Hemos tenido repetidos además 2 presidentes de la República, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, que tienen muchas deficiencias respecto a esos talentos, muchísimas, de distinto tipo, pero muchísimas. Entonces, pero Char cumple con esa capacidad que, como decía antes, en otro tiempo era bastante habitual. O sea, con esos talentos habían no 3 o 4, sino que habían 30 o 40. Esas habilidades políticas existían más en todo el mundo, además. Eso no es solamente un fenómeno chileno. Creo que Isquia tiene un talento político que es inusual. O sea, a mí, lo poco que me ha tocado interactuar con ellos, tiene un talento bien inusual,
porque tiene mucho repertorio, o sea, a veces ataca, a veces normalmente no se defiende, o sea, aunque le llegue, se queda tranquila y recibe tranquila y hasta afirma lo que podría haber sido un ataque, lo transforma entonces en un elemento más de su repertorio. Tiene muchas habilidades en ese sentido, ha demostrado que modula, es decir, que no está todo el día altisonante, sino que tiene días abajo, días arriba, cosa que en las nuevas generaciones es muy difícil, sino un poco el desgaste que tuvo en España el partido Podemos tiene que ver con esta cosa de denuncia constante que finalmente le quita modulación a la capacidad política. Estás todo el día en eso, digamos, y ese tono altisonante termina por o cansar o sencillamente por convertirse en irrelevante. Entonces hay una serie de rasgos que en ese sentido ella ha mantenido muy bien, ha conservado bien la base. Nadie podría decir que lo que está haciendo no le hace sentido a la gente del colegio médico en general, y eso entonces es un talento importante. Yo creo que efectivamente llegó al sistema político, no sé si llegó para quedarse, porque eso depende más bien de su propia voluntad, si le interesa hacer carrera. Tengo la impresión de que en general la invitación de aprobar suerte en un escenario como ese es una invitación demasiado marcada, y además si no pruebas suerte, normalmente cuando tienes oportunidades de desarrollo político y no las pruebas, en general es un pecado demasiado grave también. O sea, es tan grave probarlo y que salga mal como no probarlo y que no pase nada, porque finalmente se entiende que la ausencia de ambición o la ausencia de capacidad es lo que permea a ese personaje. Entonces eso te transforma en alguien susceptible al ataque fácilmente. Así que lo más probable es que nos encontremos con ella avanzando en otros caminos, pero tiene un desafío muy complejo. El desafío complejo es que una cosa es estar en el colegio médico y transformar eso en un activo, y otra cosa es ya sin colegio médico, Claro. y sin enamorarse de ese recurso, que fue el error que cometió, por ejemplo, Camila Vallejo, que fue tratar de ser presidente a la fecha de nuevo, digamos, mejor no retornar después de una situación que era inmejorable. O sea, no podías tener una mejor presidencia a la fecha que la que había tenido. Entonces, en ese escenario lo más importante es entender que afuera hay un mundo que hay que conquistar de otra manera. Entonces vamos a ir viendo cómo ella enfrenta ese desafío, que no va a ser nada de fácil, pero tiene un trabajo muy profesional, con un equipo, una cosa muy importante, un equipo de gente, y maneja una información bastante adecuada de los contextos que enfrenta. Yo creo que en ese sentido vamos a enfrentar a un personaje que va a ser interesante en el próximo tiempo, pero vamos a ver si efectivamente logra construir mundo fuera del colegio. Muy bien. Alberto Mayol, como cada jueves aquí compartiendo en el Sonar Informativo, en los jueves de Mayol. Que tengas un buen día. Gracias, Pablo. Nos vemos, Rafael. Que soporte bien la lluvia del fin de semana, que va a ser harta, parece. Parece que viene, sí, parece. Sí, el sábado. Sí. Sí. Hay que prepararse. Bueno, la próxima... que existan los inviernos no deja de ser una buena novedad. Sí, no, por cierto, lo hemos celebrado mucho. Sí, vamos a ver qué opina tu hijo que escucha ahí atrás cuando tenga que estar todo el día encerrado, ¿no? Sí, en todo caso. Sí. Lo digo por Bien, solidaridad. Alberto. Chao, Nos vemos. Chao. Abrazo. Son las